Sean bienvenidos al curso Taller Virtual Manejo Genético y Sanitario. Eh, Mi nombre es Andrés Sancharaya, seré su relator en estas dos sesiones. La pregunta de partida respecto a esta temática es ¿qué es mejoramiento animal? En un sistema de producción, el mejoramiento animal es básico para poder lograr incremento de la producción y la base potencial genética del animal. ¿Qué quiere decir eso? Las características que tiene el animal dada por su raza, yo las puedo lograr potenciar y que puedan visualizar un 100% cuando tengo un manejo nutricional, un manejo sanitario del animal y cuando hago también un manejo de mejoramiento con selección y cruzamiento de los animales. La selección también es una actividad que es manual y se da durante todo el tiempo. ¿Qué significa eso? Que nosotros queremos eliminar de aquellos animales de bajo rendimiento y la mantención de los animales que tengan un mejor comportamiento productivo. Es así que debiésemos nosotros eliminar los animales que tienen alguna anomalía. Ejemplo, algún defecto físico, animales secos, baja capacidad de poder proliferar, baja producción de leche y algunos problemas sanitarios como mastitis, brucelosis, entre otros. ¿Qué quiere decir eso? En la masa de animales que yo tengo y en base al potencial productivo y la raza que yo quiero propiciar, hago selecciones. Entonces buscando los mejores animales de acuerdo a las condiciones que requiero para ello. Ejemplo, si estamos hablando de un caprino para leche, debiésemos preocuparnos de que la hembra tenga una buena inserción de la glándula mamaria, que tenga buena forma de pezón, entre otras cosas, y eso lo vamos seleccionando dentro de las características de cada uno de los animales que tengamos. Y el cruzamiento va a corresponder a la introducción de animales en el piño. Normalmente son machos de una mayor capacidad genética de producción y vamos a introducirlo al piño y vamos a poder fijar ahí lo que requerimos nosotros, sus caracteres deseables, con el manejo para poder incrementar la producción. Como les señalaba recién, la sanidad animal nos ayuda a tener el máximo potencial productivo que solo se obtener en aquellos animales que están bien alimentados y que estén completamente sanos. O sea, si yo quiero tener un buen manejo y lograr potenciar las características de la raza, selección, sanidad y alimentación. Además van a haber una enfermedad y parásitos que pueden infectar a la misma persona y al criancero. Para ustedes conocido la yetidiosis, la yuta. En la producción pecuaria hay una buena condición sanitaria también se puede previniendo las enfermedades. Animales que tengan problemas de enfermedades sanitarias como brucelosis, tuberculosis, debemos nosotros sacarlo del piño, aislarlo y que no se crucen con los animales que estén sanos. Y lo más importante, debemos considerar la sanidad de la glándula mamaria, especialmente la prevención de mastitis, ya que esto va a afectar muy fuertemente la producción, la calidad de leche y si fuesen productores de queso, la producción de queso también. Cuando hablamos de mejoramiento animal, una vez que el nivel de producción de un rebaño ya ha logrado un máximo potencial, o sea, ya tenemos el potencial de producción alcanzado y no hay una mayor posibilidad de mejorar otros factores de producción, ahí a través de las selecciones cruza el único camino que nosotros tenemos para poder aumentar la capacidad productiva del plantel. Entonces, vamos a apuntar a un mejoramiento animal cuando el potencial de esa raza o de esos animales ya ha logrado el techo, ha logrado el máximo, y la única opción es que mezclemos y hagamos selección haciendo cruzas con una raza, un animal que tenga una capacidad productiva mayor. El cruzamiento va a ser para mejorar la capacidad productiva del rebaño por medio de un crecimiento. Esto implica la introducción de un reproductor con una superioridad genética. ¿Qué quiere decir eso? Con mayores capacidades del punto de vista genético de su raza. Y algunos conceptos genéticos importantes de conocer son la heredabilidad, la repetibilidad, la precisión de selección y la ganancia genética. La heredabilidad es el porcentaje de una característica transmitida
de los padres a los hijos, ¿ya? ¿Qué tanto se va a reproducir eso de los padres a los hijos? Eso está hablando de la heredabilidad. Para que esta característica se exprese, debe haber sido heredada, necesita un ambiente propicio, porque tenemos que toda la carga genética que tienen los animales, nosotros mismos, se va a expresar y dadas las condiciones del ambiente, llámese una buena alimentación y una buena sanidad, va a dar cuenta de que haya una expresión de ese genotipo. Y ahí estamos hablando de un fenotipo, ¿ya? Entonces se van a expresar, va a depender de la mayor proporción de la genética del ambiente y tenemos la heredabilidad. Entonces se manifiesta más rápido cuando vamos a seleccionar para un mejoramiento genético. Los de baja heredabilidad, que dice que va a haber una mayor dependencia de factores ambientales genéticos. El mejoramiento va a ser más lento. ¿Me explico? Una heredabilidad más alta quiere decir que se va a afectar más por los padres, más que el medio ambiente, y una heredabilidad baja quiere decir que se va a afectar más del medio ambiente que los padres. Y el mejoramiento genético en ese caso sería más lento de lo que nosotros quisiéramos o esperáramos. Por ejemplo, el color del pelo es una característica de alta heredabilidad. Depende casi exclusivamente de la genética. En tanto que la producción de leche va a tener una heredabilidad media. ¿Qué quiere decir eso? Va a depender parte del medio ambiente y parte de la genética. Tiene un 0,3% el valor más citado para esta característica, lo que significa un 30% depende de la genética y un 70% de los factores ambientales y de interacción de esto, ¿ya? O sea, podemos tener un animal que tenga una genética de su padre y el mismo, que sea buena para la producción de leche, pero depende un 30% de eso. Y el resto de los factores ambientales, cómo se alimentó, la sanidad que tuvo, los cuidados que tuvo el animal. La materia grasa de la leche y otros constituyentes también poseen heredabilidad media. Y los caprinos no existen antecedentes del H2, de la heredabilidad, de la conformación, que quiere decir esa de la forma del cuerpo y todo eso, pero de acuerdo a los antecedentes que tenemos vacuno y ovino, vamos a asumir que la característica de conformación tiene una baja heredabilidad. Cuando hablamos de repetibilidad, estamos hablando cuando corresponde al grado con que un carácter se repite en el transcurso del tiempo, ¿ya? Esto es una indicación de la capacidad del animal para mantener la superioridad de un carácter de un año a otro. En caso de la leche, los constituyentes y la repetibilidad es media, ¿ya? Estamos hablando entonces de repetibilidad, el carácter que se puede repetir en el transcurso del tiempo. La presión de selección va a representar el grado de reposición que se realiza anualmente al seleccionar los animales que se mantienen en el piño y los que se eliminan. Mientras mayor es la tasa de reposición, mayor es la presión de selección. Es decir, mientras menos tiempo permanezca un animal en un piño, más rápido se produce el mejoramiento. Presión de selección, ¿ya? Veremos animales para mejorar la genética más constante en el tiempo. Hacemos mayor presión. La ganancia genética, esta variable está determinada por la heredabilidad, la repetibilidad y la presión de selección en su conjunto, o sea, las tres suman una ganancia genética. Corresponde al mejoramiento genético que se produce de una temporada a otra. Ejemplo, para la producción de leche, la tasa de ganancia genética se encuentra entre un 1,5 y un 3% al año. ¿Qué quiere decir eso? Las características que fueron heredadas de una temporada a otra tiene una ganancia. El animal tal vez producía menos leche y de un año a otro se va a ir aumentando esta ganancia genética y como se menciona ahí va de 1,5 a 3% al año. Y la mayor tasa de ganancia genética la vamos a tener cuando se llevan registros que van a permitir seleccionar las mejores cabras para que usarlas con machos mejorados. Importante acá en este sistema que ustedes tengan sí o sí registros productivos, registro de cada uno de los animales, si el macho reproductor fue comprado, eh, viene un proceso de inseminación, tener todo el registro de los animales anotado, de la hembra igual, con quién se cruzó, características de la hembra, cuáles fueron sus padres y el manejo que han tenido. Entonces, si tenemos cabra, para poder diferenciarla y cruzarla con el mejor macho. Y en el caso de inseminación artificial, después de la monta natural, se puede incrementar más aún la tasa de ganancia genética, porque va a ser más fácil destruir los caracteres de un animal bueno a un mayor número de cabras. Eso es el beneficio de tener una ganancia genética.
muchas veces se importan animales no adaptados al medio local, lo que puede producir más problemas que beneficios. Mayores problemas están relacionados, por ejemplo, con baja o alta temperatura, la humedad, la disponibilidad de forraje para pastoreo, la topografía, problemas sanitarios y condiciones que van a afectar la producción de los animales. Entonces también implica el obligarnos a traer un mayor número de machos con el objetivo de poder ampliar el número de familias y disminuir la probabilidad de consanguinidad. El problema de la consanguinidad quiere decir que crucemos animales que estén relacionados muy estrechamente, que sean familiares, que vengan de la misma línea genética parental, lo cual produce que se puedan producir alguna presencia de algunos problemas, enfermedades, entre otros. Y una buena alternativa es el cruzamiento de animales criollos con animales de mayor capacidad productiva desarrollados localmente. La característica de un animal criollo es que son producto de la combinación de hartas razas españolas que fueron introducidas y por muchas generaciones se han ido adaptando a las condiciones regionales, suelo, clima, vegetación. Y si en algún momento existió un mejoramiento genético, fue por medio de la introducción de animales de raza anglo-nubian, ¿ya? No ha existido selección por niveles de producción y por lo tanto los animales son de bajo potencial productivo en su mayoría. Entonces la idea es empezar a mejorar, pero desde el punto de vista de las razas criollas. Les voy a invitar a ver un video para que vayamos dejando claro los primeros conceptos que les señalaba yo. La genética cuantitativa se basa en mediciones de individuos dentro de una población. La mayoría de los caracteres de interés económico en producción animal son cuantitativos. El valor fenotípico de un individuo se define como toda aquella característica que podemos observar o medir. El término variación hace referencia a las diferencias entre individuos de una población o de una especie y su magnitud está dada por la varianza. El mérito genético no es observable y se puede predecir mediante parámetros genéticos que son relaciones entre las varianzas. La varianza fenotípica está dada por la sumatoria de el valor genético aditivo, el valor genético por dominancia y el valor genético por interacciones. Además, se le adiciona el efecto ambiental permanente que afecta al individuo y el efecto ambiental temporario. Considerando todos los elementos que componen el valor fenotípico de un individuo, solo el valor genético aditivo es heredable en un 50%. Las mediciones de los fenotipos observados en la población nos permite estimar la media y la varianza de la misma. Se define como ambiente a todas las circunstancias no genéticas que influyen sobre el genotipo para determinar el fenotipo. Por ejemplo, la alimentación, el manejo general, la estación de nacimiento, la edad de la madre al parto y el estado sanitario. La influencia de los efectos ambientales aleatorios influye sobre la expresión del genotipo. Así entonces, el fenotipo es el resultado del valor genético del individuo y la desviación que el ambiente causa en una u otra dirección. Los efectos ambientales son independientes del genotipo y generan una fuente de variación. Estos se pueden clasificar en dos grupos. En permanentes son aquellos que una vez que actúan sobre el individuo, afectan su comportamiento por el resto de su vida productiva. Por ejemplo, si una vaca pierde por una infección un cuarto mamario, nunca podrá manifestar todo su potencial genético para la producción de leche. También, una deficiencia nutricional prolongada durante un periodo de crecimiento puede causar un efecto permanente. Dos parámetros utilizados en genética cuantitativa para evaluar caracteres de interés económico en la producción animal son la heredabilidad y la repetibilidad. La heredabilidad mide el grado en que los hijos se parecen a los padres en una característica. Permite estimar el valor de cría de un individuo y se puede definir como el cociente entre la varianza genética y la varianza fenotípica. Estas características se agrupan de acuerdo a los valores de heredabilidad en reproductivos, productivos y anatómicos, y pueden medirse en una escala de 0 a 1 o en porcentajes de 0 a 100. Si es 0, las diferencias fenotípicas observadas entre los individuos de la población se deben exclusivamente a causas ambientales, y nada de la variación del carácter es genético. Si su valor es 1, la manifestación del fenotipo está dada exclusivamente por la composición genética y no hay efecto del ambiente sobre el mismo.
Si los animales de una población se han originado a partir de sistemas de apareamientos que aumentan la variación genética, las frecuencias génicas toman valores intermedios. Generalmente los valores de heredabilidad para los atributos de importancia económica se encuentran entre 0,10 y 0,50. La heredabilidad es un parámetro específico de una población. El otro parámetro es la repetibilidad, que al igual que la heredabilidad es un parámetro poblacional. Esto permite estimar la capacidad productiva real del animal. Un carácter repetible es aquel que puede manifestarse más de una vez a lo largo de la vida útil de un individuo. Algunos de los caracteres de interés económico en los animales domésticos se manifiestan varias veces en la vida del animal. Por ejemplo, en ovinos el peso del vellón y otras características de la lana son medidas anualmente en el momento de la esquila. La producción de la leche de una vaca se puede observar en su primera, segunda y subsiguiente lactancias, como así el porcentaje de grasa. Solamente el efecto del ambiente temporario cambia de un registro a otro en el mismo individuo. Este parámetro utiliza una escala de 0 a 1 y mientras más registros tenga, mejor estimador se vuelve el parámetro, constituyendo así una herramienta esencial para decidir si es necesario realizarle más de una medición a un animal para retenerlo o descartarlo. Si la repetibilidad es alta, se espera una alta correlación entre distintas mediciones. Si es baja, indica que la próxima medición está poco correlacionada con la actual. La repetibilidad es más fácil de estimar que la heredabilidad, dado que no requiere una estructura familiar y por lo tanto requiere menos tiempo y menos animales. Los caracteres cuantitativos son codificados por muchos genes, contribuyendo cada uno con una pequeña parte al fenotipo y sus efectos no pueden ser detectados por los métodos mendelianos. Bien, como les mostraba ese video, resume un poco lo que hemos conversado hasta ahora y quiero rescatar de ahí el manejo de la información, ¿no? Ustedes tienen que tener sí o sí planillas con información de sus animales para poder tener claridad respecto a parámetros físicos de ellos y también algunos parámetros productivos. Y a la hora de las cruzas poder también ir definiendo estos factores que se pueden ver afectados por factores ambientales, pero como podemos disminuirlos más teniendo mejores registros, como decían ahí, podemos tener un mejor indicador a la hora de poder tener un buen dato. La selección va a consistir en eliminar de todos animales del piño que puedan presentar problemas que van a limitar la producción, ¿ya? Y la selección se va a realizar sobre la base de la conformación física de los animales y antecedentes posibles obtener de registro productivo, como les señalaba recién. Entonces ahí podemos ver ejemplos: tamaño, corporación corporal, características de la ubre, rusticidad, fecundidad, prolificidad, facilidad de ordeña y producción de leche. Esas son algunas características que nos pueden ayudar a poder definir qué animales podemos mantener el piño, qué animales debiésemos sacar y cuando podemos hacer alguna mejora genética introduciendo algún animal nuevo, estamos hablando desde el punto de vista genético, y hacia el piño. Y los diferentes caracteres van a estar relacionados entre sí en forma positiva como negativa. O sea, el mejoramiento puede aumentar alguno y disminuir otro, ¿ya? Eso tienen que tenerlo claro. Ejemplo, la producción de leche y grasa están relacionados positivamente. Es decir, si incrementa la producción de leche, se va a producir un alza en la cantidad de materia grasa y va a pasar lo mismo. Pero esta relación positiva no va a ser en proporción igual, ¿ya? Ya que el rendimiento de leche está relacionado negativamente con el porcentaje de materia grasa. Es decir, si aumenta el rendimiento, disminuye el porcentaje de materia grasa. Y esta relación existente entre los caracteres es que el mejoramiento y los procesos genéticos hacen que van a ser mayor mientras menos caracteres se consideren para mejorar la calidad de los animales. ¿Me explico? Mayor cantidad de caracteres, más variabilidad. Hay caracteres que son directamente proporcionales. Al aumentar uno puede aumentar el otro, pero viceversa hay otro que puede aumentar disminuyendo otro.
Y eso es lo que se disminuye al tener un manejo genético más fino ahí, teniendo claridad con la mejora y las características genéticas. Entonces el objetivo de los productores lecheros, en este caso caprino, es tener leche de forma eficiente e higiénica, y la prioridad para la productora debe ser la selección de animales por su producción de leche, ¿ya? Ese es como el parámetro principal. Si quisieran tener animales para producción de carne, va a ser el tema carne. Si doble propósito, debiese tener la habilidad del animal de poder producir leche y también sirva para carne, ¿ya? El tamaño y la conformación, la selección por tamaño del animal está bien relacionada con el tamaño del abdomen, ¿ya? Ya que es considerado como indicador de la capacidad de consumo forraje. O sea, una buena capacidad de abdomen va a ser directamente proporcional a la capacidad de alimentarse, de consumo forraje. Los animales que pastorean y ramonean el campo, al poder consumir mayor cantidad de materia vegetal, aumentan la cantidad de nutrientes disponibles para producir leche. Eso está asociado al tamaño y la conformación del animal. Una buena cabra debe estar bien conformada, especialmente sus miembros anteriores, la parte anterior, los cuales deben ser bien aplomados, firme y recto. Esos números que aparecen ahí van a estar asociados a un dibujo que les voy a presentar luego. También tiene que poseer unas pezuñas bien aplomadas sobre el suelo, sin torsión, o sea, que se pueda parar bien el animal en la superficie, el perímetro torácico bien desarrollado, una gran capacidad abdominal, las venas lecheras bien desarrolladas, una ubre bien implantada, como ya les señalaba hace un rato atrás, fija el vientre y a los músculos, que no sea carnosa, los pezones medianamente desarrollados, que terminaban en punta hacia adelante, las pantorrillas separadas, derecha y paralela, la pelvis ancha y larga, la grupa empinada, que no caiga rápidamente, y la línea del dorso larga y recta, con una cara de expresión tranquila, viva y ojo brillante. Esas son algunas características que tenemos nosotros para las cabras. Cuando hablamos de rusticidad, hablamos de la capacidad de adaptarse al medio ambiente, los animales, sin que vaya a afectar su nivel productivo. O sea, a mayor rusticidad, mayor capacidad de adaptarse al medio ambiente. De preferencia, seleccionamos animales que produzcan cría sana, que no presenten ningún tipo de problema, especialmente en la producción de leche y en la condición sanitaria. Además tiene que ser un animal caminador, con gran capacidad de búsqueda de forraje. Y las características lúgubres, como les señalaba, importantes si estamos hablando de un ganado asociado a la producción de leche, ya que transforman nutrientes transportados por el torrente sanguíneo en leche, por lo tanto es necesario fijarse bien en su conformación. Una ubre debe estar bien implantada en los músculos y el abdomen, especialmente en los animales que pastorean y ramonean. Acá les presento un dibujo con las características que les mencionaba recién con su numeración. Se fijan que sea recto el dorso, que tenga una buena implantación de la ubre, que los pezones sean rectos y hacia adelante, que las piernas estén bien aplomadas, las pezuñas de igual manera, una característica de conformación del ojo y viveza, que se note que un animal, porque es propio de las cabras esa característica, la parte trasera de los animales también que sean característicos de su raza y genética. Les voy a mostrar ahora un video que tiene que ver con características de mejoramiento genético. La obtención de nuevos cultivares y de nuevos tipos de semilla en la producción vegetal, y lo que es la obtención de las razas y líneas genéticas en la producción animal, y de nuevos tipos de semilla en la producción vegetal, y lo que es la obtención de las razas y líneas genéticas en la producción animal, son consecuencias directas de las actividades de mejoramiento genético. En los próximos 5 minutos estaremos hablando de los fundamentos de esta estrategia. Bienvenidos a la serie Respuestas en 5 minutos de aprendizaje. Micros de conocimiento orientados al máximo aprovechamiento del tiempo en tu proceso de entendimiento y adiestramiento en la agronomía. En esta oportunidad estaremos respondiendo a la pregunta ¿qué es el mejoramiento genético? Vamos a partir de la expresión que fenotipo es igual al genotipo más el ambiente.
definiendo como fenotipo toda aquella característica que se pueda medir. En caso de la agronomía, de los fenotipos más importantes están que es el rendimiento, bien sea rendimiento, por ejemplo, en maíz, bien sea producción de leche. Ese rendimiento en maíz o esa producción de leche vendrá dada por la carga genética que tengan los individuos que conforman el proceso productivo, el genotipo que posea. Debido a que en el ADN está contenida toda la información que me permite la producción de proteínas para definir ciertos fenotipos, esta es la que me dará la primera aproximación de cómo será el fenotipo de un individuo. Pero ese fenotipo va a venir condicionado por el ambiente en el cual se desarrolla. La interacción que exista entre la carga genética del individuo y el ambiente en el cual él va a desarrollarse es lo que me va a definir finalmente lo que es el fenotipo. Cuando hablamos de ambiente estamos hablando de, por ejemplo, el suelo en el cual se está desarrollando la planta o el clima bajo el cual se está desarrollando el animal o la planta. Cuando estamos hablando de ambiente en términos agronómicos, estamos hablando entonces de todas aquellas disciplinas que me van a permitir la mayor expresión del fenotipo a través del manejo ambiental. Es aquí cuando surge lo que es el manejo de suelos para poder establecer los programas de fertilización, para poder conocer cómo va a ser la retención de humedad, etc. Y con eso diseñar los programas de riego. La fitopatología me estudiará las dinámicas poblacionales de los patógenos. La entomología me estudiará la dinámica poblacional de los insectos y cómo varían con el clima. La climatología me permitirá conocer cómo va a afectar cada uno de estos parámetros a la productividad. Con la infraestructura podré controlar de alguna manera las condiciones climáticas, en fin, todas aquellas disciplinas agronómicas que tiendan a controlar el ambiente son la mayoría de estas prácticas que vamos a estar estableciendo. Cuando hablamos de genotipo estamos hablando de un área única que es el mejoramiento genético. Solamente a través del mejoramiento genético es que podemos alterar lo que es la información que está en este genotipo. Interactuando mejoramiento genético con todas estas disciplinas es que finalmente vamos a tener el objetivo que perseguimos en agronomía, que es un muy buen fenotipo, en este caso un muy buen rendimiento, una muy buena productividad. Cuando definimos mejoramiento genético, estamos hablando del cambio planificado en la estructura genética de una población para mejorar los fenotipos de rendimiento, resistencia a estrés, bien sea abiótico o bien sea biótico, o la calidad del producto a obtener. Es decir, el mejoramiento genético tiene estos tres objetivos principales: mejorar rendimiento, mejorar resistencia y mejorar la calidad del producto. Como estamos hablando que es un cambio planificado en la estructura genética, es necesario que conozcamos qué es la estructura genética. Y la estructura genética no es más que la frecuencia genotípica y las frecuencias alélicas que puedan existir en una población. Veámoslo con algunos ejemplos. Partamos del ejemplo más sencillo que hay. Supongamos que en esta población de plantas tenemos 3 genotipos, cada uno de los genotipos corresponde con un fenotipo. En esta población de cerdos igualmente tenemos 3 fenotipos y esos son producto de 3 genotipos. Si vemos entonces qué son las frecuencias genotípicas, va a ser simplemente la frecuencia en la cual va a aparecer cada uno de los 3 genotipos. Hablamos de que habían 3 genotipos, supongamos que estas plantas verde oscuro son del genotipo A1A1, de 32 plantas que veo en esta población, 12 tienen ese genotipo, por lo tanto su frecuencia es 0,38. El A1A2, estaríamos hablando de estas plantas verde claro, 16/32, es decir, la mitad de la población tiene esa frecuencia genotípica, y el otro genotipo A2A2, supongamos que es el amarillo, vean ustedes que hay solamente 4, por lo tanto la frecuencia genotípica para él va a ser de 0,125. De manera similar podemos cuantificarlo en cerdos. Supongamos que este fenotipo en particular de piel rosada es consecuencia del genotipo A1A1, por lo tanto hay 0,719 de frecuencia genotípica para A1A1, habrá 0,218 para A1A2 y habrá 0,063 para A2A2. ¿Qué son las frecuencias alélicas? Recordemos que durante la meiosis se van a separar cada uno de los pares de alelos que existen en una población para conformar los alelos en los gametos, es decir, en plantas los granos de polen y los óvulos serán los alelos, y en animales los espermatozoides y los óvulos. Las frecuencias alélicas expresarán, por tanto, qué cantidad de óvulos y de espermatozoides podrán surgir de esta población con una información determinada, o qué cantidad de granos de polen y óvulos podrán surgir de esta población con una carga genética determinada. Es así como denotamos que P
va a ser uno de los alelos, tiene una frecuencia de 0,63 en esta población y una frecuencia de Q de 0,38, que es el otro alelo. De forma similar en esta población de cerdos, donde uno de los alelos estará en una proporción de 0,828 y el otro alelo estará en una proporción de 0,172. ¿Qué pasa entonces en mejoramiento genético? Cuando hacemos mejoramiento genético, lo que vamos a lograr es seleccionar, permitir que se reproduzca solamente un tipo de individuo, que es el individuo deseado. Cambiamos completamente la frecuencia genotípica, por lo tanto van a cambiar las frecuencias alélicas. De esta manera, cuando se cruce una planta con esta, vamos a estar seguros de la descendencia que se va a obtener y de la nueva población que vamos a lograr. Caso similar, en esta población de cerdos, si seleccionamos a estos individuos, cambia completamente su frecuencia genotípica con respecto a la población de la cual surgió y cambiarán, por lo tanto, sus frecuencias alélicas, conociendo entonces cómo va a ser la nueva población. Ven ustedes entonces que hemos alterado las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas a través del proceso de selección, y es por esto que el mejoramiento genético también lo podemos definir como la evolución que va a tener una población dirigida por el ser humano. Ahora bien, ¿de dónde viene esa población original? Esa población original es lo que llamamos población básica, el mejoramiento genético de plantas. Y esa población básica podemos alterar sus frecuencias genotípicas y sus frecuencias alélicas según lo que queremos. Cuando queremos introducir alguna información en una población, hacemos el cruzamiento entre ellas y es ahí cuando estamos logrando la recombinación entre distintas características, caso similar en poblaciones animales. Cuando vemos lo que me dice el equilibrio de Hardy-Weinberg, que me dice que una población en panmixia, es decir, que puede cruzarse todos contra todos sin ninguna restricción, en ausencia de mutación, migración, selección y deriva genética, mantiene constantes sus frecuencias alélicas y genotípicas. Viendo esta expresión, es fácil entender que nosotros en mejoramiento genético lo que queremos es que esto no se mantenga constante. Por lo tanto, para no mantenerlo constante, debemos acudir a la mutación, a la migración, a la selección o a la deriva genética. Lo que se hace normalmente es a través de la migración, que esto más que todo hacia el término animal, pero migración simplemente va a ser cruzamientos entre individuos para alterar las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas. Y posteriormente, a partir de esa población básica, empezamos a ejecutar selección para alterar las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas hasta lograr una población deseada, que es la nueva semilla o la nueva línea genética. De esta manera te hemos explicado lo que es el mejoramiento genético. Bueno, en ese video ustedes pueden ver lo que les mencionaba yo, cómo hacemos el mejoramiento genético, desde el punto de vista de los requerimientos productivos y las características que nosotros deseamos que se vayan manteniendo en el tiempo. Ejemplo que hablábamos ahí de la ubre, ejemplo, si son pendulares, van a sufrir hematomas por movimientos al caminar. Y de tamaño grande también no es necesariamente un sinónimo de mayor producción, ya que puede estar con un tejido adiposo que no produce leche, ¿ya? En vez de un tejido productor de leche. Entonces, la capacidad lechera de una ubre se va a relacionar más con el largo que con otras medidas, ¿ya? Una relación ahí más estrecha, como la circunferencia o el ancho. Y una disminución en el volumen de la ubre y regresión en tamaño después del ordeño es sinónimo de una buena producción. Acá tiene una foto de un animal con una buena ubre, que es importante a la hora de la selección de los animales. Generalmente uno mira esto, que también mencioné yo recién, que las patas no estén tan abiertas, tienen que estar aplomadas, no tienen que estar arqueadas, ¿no es cierto? La idea es que sean rectas, la idea es que sean rectas, estén bien aplomadas, que las ubres tengan una buena inserción, como le decía yo, en el músculo, y tenga una buena conformación también de la pelvis del animal. También nosotros podemos medir la fecundidad y la prolificidad. La fecundidad es un índice ya porcentual que relaciona el número de cabras paridas con el número encastadas. ¿Me explico? El número de cabras que parieron y de las que fueron cruzadas. Mientras más alto el porcentaje, más eficiente va a ser el encaste. Los animales secos, encastados y no paridos, debiésemos eliminarlos del rebaño, del piño, y cambiarla. Entonces aquí son comunes para este índice valores de 1, 100%. Sin embargo, por efecto de situaciones normales, a veces podemos tener un valor de un 90, que igual vendría a ser aceptable. La prolificidad
va a corresponder al número de crías nacidas por cabra parida, ¿ya? Lo más común es un 181% de prolificidad, pero es aceptable un promedio de 143. Adicionalmente, es importante conocer el porcentaje de mellizos, ya que podemos considerar como un valor aceptable un 56,7 y es posible obtener hasta un 80% de mellizos. Sin más mellicera o menos mellicera también la cabra, ese es un valor que debiésemos manejar. Eh, y podemos considerar un valor aceptable de 56,7 y obteniendo hasta un 80% de mellizos, como señalaba. Y el resultado de estos parámetros son expresiones de la condición corporal del animal al encaste. O sea, si el animal tiene una buena formación corporal a la hora de ser cruzado, sus índices se pueden mejorar al eliminar algunos problemas reproductivos, ¿ya? Y los animales melliceros han demostrado que no pueden producir más leche que aquella hembra que pare una sola cría. O sea, no es un factor que pueda decir que haya mayor cantidad de leche. Otro factor importante es el de encaste, crías detectadas sobre crías castradas, encastadas, perdón, detectadas sobre encastadas. Y este índice puede ser importante en aquellos sistemas de cría que van a mantener a toda la leche con su madre. O sea, que se mantiene todo el tiempo la cría junto a su madre. Otra característica más es la facilidad de ordeña. Quiero también reforzar y cerrar un poco alguna idea. Les voy a mostrar un tercer video que está asociado a la genética y el mejoramiento genético de animal. En este caso es para ovino, pero aplica también para caprino y otro animal, para que vayamos cerrando algunos temas generales. Bienvenidos al curso de Genética Agrícola en la Universidad Estatal a Distancia. La carrera de Agronomía pone a disposición de ustedes este material audiovisual. Estamos en Finca Retes, en Llano Grande de Cartago, especializada en mejoramiento genético animal, específicamente en el caso de ovinos. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es cruzamientos, apoyarles en el tema de cruzamientos para que ustedes en sus casas puedan estudiar y profundizar un poquito más del tema. Bueno, principalmente podemos citar de que en algunas localidades que son aptas para el desarrollo de una explotación pecuaria, generalmente no hay razas adaptadas a las condiciones. Entonces uno de los objetivos es poder producir razas que se puedan adaptar a diferentes localidades con diferentes condiciones climáticas. Otro de los objetivos es crear razas nuevas. Evidentemente las razas locales en algunas ocasiones son de baja productividad. Entonces poder traer razas nuevas y crear otras, eso incrementa el valor económico que puede recibir un productor en su explotación pecuaria. Otro de los objetivos es crear una raza sintética, la cual no necesariamente tiene que ser pura, pero se puede adaptar bien a ciertas condiciones, puede tolerar ciertas enfermedades y finalmente un objetivo claro también es mantener razas puras. Conocemos ciertas razas de que normalmente van a ser muy adaptables a ciertas zonas y estas es necesario poderlas mantener en su localidad. ¿Por qué hacer cruzamientos? Bueno, cruzamientos es la herramienta principal con la cual podemos generar variabilidad, aprovechar esta variabilidad para seleccionar individuos que son genéticamente superiores y que se pueden utilizar para mejorar las condiciones socioeconómicas de los productores. Otra de las razones importantes es poder aprovechar dos fenómenos genéticos que se llaman heterosis y poder también aprovechar el fenómeno de la complementariedad.
El concepto de heterosis es un concepto básico que necesitamos entender para poder entender el efecto de los cruzamientos. El concepto de heterosis, como les mencioné anteriormente, puede mencionarse también como vigor híbrido en ciertos libros de texto y de hecho es uno muy común utilizado, como también las segregaciones transgresivas. ¿Qué es una segregación transgresiva? En una curva de Gauss vamos a encontrar del lado derecho segregaciones muy positivas que están por encima de la media, y del lado izquierdo en la curva de Gauss vamos a encontrar segregaciones transgresivas que están afectadas negativamente. Entonces todo lo que esté por encima de la media y que tenga características superiores a esos individuos son los que vamos a utilizar como futuros parentales y los vamos a seleccionar. Bueno, ¿qué es el vigor híbrido? Es simplemente cuando dos líneas o dos razas muy diferentes entre ellas se cruzan, generan un efecto positivo que en su mayoría tiene que ser mejor que los progenitores anteriores. Entonces, este es un fenómeno que utilizamos los mejoradores genéticos para producir mejores caracteres, aumentos de rendimiento, también resistencias a enfermedades. La consanguinidad es simplemente el efecto de cruzar individuos que están muy estrechamente emparentados. Entonces, este es un efecto que puede tener sus ventajas y sus desventajas. Como ventajas podríamos mencionar de que si hay alguna característica que queremos fijar en una población para posteriormente poderla heredar a sus descendientes, necesariamente tenemos que hacer cruces entre individuos emparentados. Esa sería una de las ventajas que podría tener la consanguinidad. Y una desventaja, o varias que tiene la consanguinidad, principalmente es que van a haber disminuciones en rendimiento, disminuciones en fertilidad y sobre todo disminuciones en las adaptaciones climáticas. Entonces vamos a tener animales que van a tener problemas, normalmente se van a estar enfermando, y en ocasiones también cuando se juntan genes recesivos van a empezar a producirse anormalidades. ¿A qué llamamos anormalidades? Bueno, animales con dos cabezas, con dos colas y diferentes morfologías que son indeseables, inclusive morfologías que son descalificantes en una subasta. Entonces es importante para poder aprovechar los conceptos de vigor híbrido y consanguinidad, llevar registros. La heredabilidad es la capacidad de un individuo de poder transmitir sus genes y que en el fenotipo de su descendencia se pueda observar. Generalmente, para desarrollar la heredabilidad debemos calcularla con base en ciertos parámetros estadísticos que se utilizan previamente. Generalmente se usa la prueba de progenie u otras pruebas para poder determinar qué tan heredable es un carácter. Si el carácter es altamente heredable, muy seguramente en su progenie se va a poder expresar. Si el carácter es con heredabilidad baja, sería lo contrario, posiblemente no se vaya a poder observar en su progenie. Y muchas veces pasa que cometemos el error de seleccionar un animal visualmente y no sabemos qué tan capaz es de poder transmitir sus genes. Es importante saber de que un animal que estéticamente sea muy bueno, digámoslo de esa manera, no necesariamente puede transmitir sus genes. Muchas veces se puede deber al efecto ambiental y a la alimentación que puede este animal recibir. Finalmente, un concepto muy importante de manejar es la complementariedad, o visto de otra forma, es la afinidad que tienen ciertas razas. Hay otras que eventualmente no cruzan bien. En el caso de las plantas, esto se llama habilidad combinatoria general o habilidad combinatoria específica, en la cual ciertas razas pueden generar un efecto, además de la heterosis, adicional, y podemos utilizar estos dos efectos en la mejora del rendimiento o en la mejora de ciertos caracteres. Del proyecto o de la genética que producimos es producir carne, entonces tenemos diferentes razas para poder cruzarlas entre sí y producir mejores corderos en un menor tiempo, hacer más eficiente la producción.
Los corderos son animales más eficientes en cuanto a la reproducción y a la conversión de carne, y cada vez vamos hacia fincas más pequeñas en el país, entonces es una opción buena para la gente que está empezando en fincas pequeñas o que se ha dividido la finca familiar, entonces es una opción más viable para pequeños productores también. Esta es la raza Dorper, es una raza de carne, es una raza muy pastoreadora, provienen de Sudáfrica, entonces tienen que comer en el desierto y caminar grandes distancias para lograr comer entre arbusto y arbusto. Es un animal que le gusta el clima seco, puede ser caliente o frío también, pero siempre que sea seco. Tiene muy buena carne, muy buena conformación. Son animales también muy bonitos por tener su característica de la cabeza negra. Esta es la raza Texel, es una raza de carne, terminal también. Es una raza estacional, entonces eso quiere decir que las hembras solo paren una vez al año. Entonces no son buenas para reproducción, pero son muy buenas para producción de carne. Es un cordero muy precoz, crece muy rápido al principio y de muy buena conformación. Tienen de los rendimientos más altos a canal, casi de un 55%. Entonces de los más altos en ovinos. En Costa Rica el promedio de rendimiento a canal anda alrededor del 40%. Esta es una hembra de la raza Hampshire, se caracteriza por ser de carne, es una raza terminal, quiere decir que todo lo que produce esta raza va para matadero. Es una raza muy eficiente hacia la conversión de carne, convierte en 3,8 kilos de materia seca por kilo de carne, eso es una conversión muy alta y también una ganancia de peso muy alta, hasta de 700 gramos al día. Entonces se utiliza mucho en cruzamientos para mejorar las características de otras razas criollas, digamos. Esta es la raza Lacaune, es originaria de Francia, es una raza de leche, muy utilizada en Francia para hacer quesos. La leche de oveja tiene los mejores rendimientos para hacer queso, los mejores sólidos y proteína. Es una raza muy fértil, aquí la usamos como raza materna. Cría muy bien los corderos por la cantidad de leche, muy fácil de preñar, muy buena prolificidad también, tienen buen tamaño y buena capacidad para criar los corderos. Esta es la raza White Dorper, es originaria de Sudáfrica también. Es una raza de carne, muy pastoreadora, buenas madres, tienen mucha leche. Es una raza más pequeña, entonces también podemos tener más por hectárea. Se caracteriza por tener buena cantidad de carne, buen rendimiento a canal también y no le mancha el hato, a diferencia del Dorper, que el Dorper si uno lo usa en cruzamientos, las corderas le salen negros, ellos se mantienen en blanco. Entonces a mucha gente prefiere el White Dorper sobre el Dorper por esa característica de mantener el rebaño blanco. Ok, como vemos acá tenemos un cruce de dos razas que va a ser el primer cruce que vamos a utilizar. Puede hacerse de una manera alternada en el cual ponemos la A por la B o la B por la A en diferentes, bajo diferentes ciclos de cruzamiento. O puede ser comercial en el cual, eso sí, tenemos que estar muy seguros que la heredabilidad tanto del macho como de la hembra para ciertos caracteres sea muy buena. El 100% de la heterosis se va a ver reflejada en la progenie que ellos procreen. También es un cruce muy utilizado para poder mandar animales a matadero. Es un cruce bastante sencillo, simple y sencillamente puede ser por monte natural o por inseminación artificial en el cual se anden buscando ciertas características ya sea de carne o de leche. Pero es un cruce, digamos, del más utilizado por productores. En este caso tenemos un macho de la raza White Dorper y una hembra de la raza Laukani. La raza Laukani le va a aportar resistencia, es como comentó Juan Manuel, es una raza lechera y en este caso es una raza más de carne. Si fuesen cruces entre un animal, un macho y una hembra de la misma raza, la heterosis sería un 0%. ¿Por qué? Porque no estaríamos incluyendo diferentes razas o diferentes líneas, o sería una heterosis muy pequeña, ¿verdad? Que sería
poco aprovechable. Ok, ahora lo que vamos a ver son cruzamientos entre 3 razas. Como ya les mencioné anteriormente, el macho White Dorper con la hembra Laucan dio como resultado una progenie, y posteriormente vamos a utilizar una raza terminal, en este caso es un macho Hampshire, como lo ven acá. En este caso se puede hacer cruzamientos entre 3 razas de una manera cíclica y nos va a dar una retención de heterosis de un 86%. O se puede hacer un cruce comercial fijo, en el cual nos va a dar una heterosis retenida de un 63%. En el primer caso, lo que vamos a ocupar va a ser más tiempo para poder hacer ciclos sucesivos. Y en el segundo caso, con solo un cruzamiento, podemos obtener una progenie comercial. Ahora lo que vamos a ver es un cruce entre 4 razas, en el cual podemos obtener 2 compuestos, cruzando el macho Hampshire con la hembra Laucan, y por el otro lado podemos obtener un parental entre el macho White Dorper y la hembra Suffolk. De esta manera vamos a obtener una F1, de la cual vamos a obtener los siguientes parentales, el macho y la hembra, y en la F2 vamos a obtener un 80 a un 90% de retención de heterosis. Además, vamos a obtener heterosis por parte de la línea parental y heterosis por parte de la línea maternal, y además heterosis individual. Por eso es que vamos a obtener un porcentaje muy alto. Posiblemente los caracteres que se vayan a mejorar van a expresar su máxima expresión, valga la redundancia. Además, este es un cruce algo complicado, necesita espacio, necesita la manutención de 4 razas, por lo tanto no cualquier finca podría estarlo realizando. Sí es importante decir que entre más razas de animales podamos incluir en un plan de mejoramiento, vamos a obtener un mayor efecto en los caracteres para mejorar. Muy bien, ahora vamos a ver resultados de los cruces. En este caso vamos a ver dos individuos que fueron cruzados por 3 razas. El grande que ven ahí, ese fue cruzado por Suffolk y Laucan en un primer cruce. A las hembras F1 se les puso Texel como una raza terminal. Y al pequeño que ven acá, que es negro con blanco, más o menos lleva la misma estructura. Fue cruzado con Dorper y Suffolk en el primer cruce. Las mejores hembras en su F1 fueron cruzadas por Texel, igual Texel como una raza terminal. Ok, finalmente queremos hacer una comparación en cuanto a lo que es genética de calidad y lo que no lo es. Normalmente en explotaciones ovinas podemos ver en diferentes lugares del país animales como los que vemos acá. Animales que no alcanzaron la edad adecuada al destete, animales que tienen un canal un poco pesado, animales que también, si pueden ver acá, tienen alguna segregación en el pelaje, y eso no lo quiere el mercado, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, invertir en un cruce tiene 2 efectos. Puede ayudar a tener un mayor beneficio económico, ¿verdad? O puede también, con animales como estos, echar a perder la finca. Entonces es importante comenzar un programa de mejoramiento genético para poder vender genética de calidad y poder obtener animales que cumplan con los estándares de calidad que exige el mercado. Bueno, finalmente aquí con este perro ovejero llegamos al final del video. Recuerden tener los conceptos básicos, recuerden aplicar también los conceptos en los cruzamientos que vimos, y poder también tener las herramientas básicas para establecer, darle seguimiento y concluir un plan de mejoramiento genético. Concluimos este video visual, espero que hayan aprendido bastante. Bien, con este tercer video creo que redondeamos bastante lo que hemos conversado, de lo que es el mejoramiento genético, algunas definiciones que quedaron más claras con los videos también, que igual es un poco más complicado hablar de manejo genético, y también algunas características y poder ir definiendo
para ir seleccionando en el piño. Otra característica más que nosotros podemos definir específico para la cabra es la facilidad de ordeña. El proceso más importante si es una lechería. Entonces hay que seleccionar y eliminar aquellos animales que tengan dificultad en este proceso. En la ordeña manual es importante eliminar aquellos animales y los hijos que tengan, los descendientes, con dificultades para la ordeña, ¿ya? Este campo, en el campo generalmente se habla de pezón duro. Estamos refiriendo a animales que son difíciles de poder ordeñar. Esos debiesen ser retirados del piño y debiesen ser reemplazados. En casos contrarios, animales fáciles en el campo se les llaman de pezón blando, y el punto que la ubre llena no es capaz de retener la leche que produce debido a la debilidad de retener la leche, el pezón. Son algunos datos que debiesen ir manejando ustedes y teniendo claridad a la hora de hacer selección. Acuérdense de lo que les mencionaba yo de características específicas. Hablamos de heterosis y otros temas más técnicos, pero están definidos en los videos con mucho mayor claridad para que ustedes puedan entenderlo. Pueden tener mastitis también estos animales, y también pueden tener algunos microorganismos como salmonella, Escherichia coli, los cuales van a producir infecciones inclusive al consumidor. Y sí o sí estos animales tienen que ser eliminados del piño para que no sean manejados. La producción de leche es un factor de mucha importancia en la selección. Deben seleccionarse los descendientes de cabras buenas para producción de leche, considerando datos nuevamente volvemos al tema de la información de producción hasta el cuarto parto, y ya que en los caprinos el quinto parto la producción comienza a disminuir, o sea, tenemos que tener una selección hasta el cuarto parto, eso es importante. Y cuando ya tenemos al quinto parto, empezar a hacer mezcla nuevamente para que tengamos introducción de genética. Debemos recordar que las hembras que paren 2 crías producen más leche que las que van a producir una sola cría. Los animales de aparición temprana, ejemplo en junio, tienden a producir más leche que aquellos que de aparición tardía, en agosto. Al parecer debido al periodo de tiempo que transcurre entre el inicio del periodo estral, o sea, el periodo en que van a estar en celo los animales. Y la selección de producción de leche va a requerir mantener registro nuevamente de producción láctea por animal y la identificación de factores. Importante aquí identificar edad, tipo parto y estación del parto, ¿ya? Un buen índice es una cantidad máxima de leche en un determinado día, lo que corre muy cerca después del parto, entre los 28 y 32 días, y expresa la capacidad genética del animal, ¿ya? Otros índices son el total de litros de leche durante el periodo de lactancia y el número de días de lactancia. Este último es más dependiente de las condiciones del medio ambiente, ¿ya? El número de días de lactancia. Bueno, dejamos hasta acá nuestra primera sesión. En la siguiente sesión seguiremos viendo más detalles específicos respecto al manejo genético y sanitario en este taller hacia ustedes. Le agradezco su tiempo y nos vemos en el próximo taller.